Bueno, bienvenidos todos a este curso tutorial de aplicaciones del National Electrical Safety Code, el NESC. Esta norma es una norma emblemática. No voy a enfatizar todo el desarrollo normativo, cómo ha sido la evolución de la norma desde sus orígenes hasta el día de hoy, sino que quiero recalcar que esta norma es actualizada por varios comités y dentro de ellos una coordinación con los comités de servicios públicos para que para realizar una interrelación armoniosa de esta norma con aquellas empresas de servicio público a las que se puede generar a tener algún tipo de conflictos en las instalaciones en ciudades o a campo abierto. Entonces, la norma se ha venido actualizando, se ha venido desarrollando. Varias empresas, sector privado, sector de investigación, empresas de servicios públicos, han formado parte del comité de la norma. Se ha hecho ley de obligatorio cumplimiento, para luego tener la norma que tenemos hoy en día, que es el National Electrical Safety Code, entonces, que ya lleva más de un siglo, ha probado, ha mostrado su valía dentro del ámbito de aplicación. Su norma hermana, como ya le habíamos dicho, la NFPA 70, el Código Eléctrico Nacional, es una norma que se actualiza cada 3 años. Fíjense la diferencia, la IEEE 2 se actualiza cada 5 años, la NFPA se actualiza cada 3 años. Esta norma está también pensado como un código, de hecho, ese es su nombre, el Código Eléctrico Nacional, también está pensado como código y está pensado para establecer igualmente los requisitos mínimos de diseño seguro, los requisitos mínimos de seguridad en las instalaciones eléctricas. ¿Qué es lo que separa estas dos normas? Su alcance. Esta norma, la NFPA 70, está pensada para instalaciones residenciales, comerciales e industriales, en donde no necesariamente hay profesionales idóneos en el sector de electricidad. En un sector industrial hay ingenieros, claro que sí, pero pudieran ser ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, ingenieros de telecomunicaciones, no tienen que ver nada con potencia, con power. Entonces, los requisitos mínimos de seguridad son diferentes a los de la IEEE, porque dentro de las instalaciones de la IEEE, dentro de las instalaciones tipo subestación eléctrica, líneas aéreas de transmisión o de distribución, líneas subterráneas o reglas de trabajo, mantenimientos de alta, extra alta tensión, pues se asume que el único profesional que va a acceder a este tipo de instalaciones es un profesional idóneo, es decir, un ingeniero electricista, con habilidades y conocimientos, es decir, con competencias en realizar estos tipos de trabajo. Entonces, es evidente que los requisitos de seguridad para instalaciones residenciales en donde hay padres de familia, niños, pequeños, adolescentes, hombres, mujeres, no electricistas, que ni siquiera tienen una noción de electricidad, sean mucho más estrictas que las de la IEEE. Entonces, ahí nos estamos adentrando al concepto, a una definición, que es de lo que se denomina personal calificado. Entonces, nuevamente, también esta norma, la NFPA 70, no es considerado una guía de diseño, pero ¿por qué, si esto es una charla de aplicaciones del NESC, se cita a la NFPA? Simplemente para que se vean todas las cientos y cientos de similitudes que hay. Dentro de la NFPA hay muchos artículos y secciones, porque esa norma se divide en artículos y secciones, que están cónsonos con el mismo espíritu de seguridad de las reglas de trabajos del NESC. Ya habíamos dicho que el NESC, la IEEE 2, se divide en reglas, mientras que la otra, su subdivisión mínima, son secciones. El desarrollo de todas estas normas viene de accidentes, viene de incendios, viene de electrocución, viene de daños económicos, daños al patrimonio, daños físicos. Evidentemente también viene del aumento de la electrificación, del desarrollo de la electricidad, de la elaboración de equipos, la necesidad cada vez de transmitir en más alta tensión, la necesidad de alimentar cada vez mayor carga en las ciudades y en las industrias. Este desarrollo que nosotros estamos plasmando entre el NEC y el NESC, que se ha hecho en toda América, también se ha hecho en paralelo en su contraparte europea, y podemos ver la norma IS actual vigente europea, pero tanto en baja tensión
como que es la 60364, como la de alta tensión 61936. Entonces, ambas han sido desarrolladas en paralelo, cada uno en un continente diferente, pero adolece la misma necesidad. Requerimos un reglamento mínimo de diseño para garantizar la seguridad de las personas, ya sea idóneos electricistas como personas comunes y corrientes que no sepan nada de electricidad. El ámbito de aplicación se ve visualmente, y quiero adelantarme un poco por el poco tiempo que tengo, se ve visualmente en esta imagen. En esta imagen podemos ver la línea divisoria entre el National Electrical Safety Code y el National Electrical Code, el NESC y el NEC. Se ve abajo en la casa. En líneas generales, todo lo que son las instalaciones eléctricas de generación, transmisión, subtransmisión, eso incluye las subestaciones, todo ese tipo de instalaciones que son mantenidas, inspeccionadas y monitoreadas por empresas de servicio eléctrico que tienen personal calificado para ello, ella puede usar los requisitos mínimos de seguridad indicados en el Código Eléctrico Nacional de Seguridad emitido por la IEEE. En cambio, en las instalaciones residenciales, comerciales e industriales, y defínase instalaciones industriales como aquellas industrias que no son empresas del servicio eléctrico, pues allí debe ser aplicado el NEC. Es decir, estoy hablando de aplicaciones industriales como el Canal de Panamá, como las terminales de combustible, como empresas de refinación petrolera, como industrias de almacenamiento, industrias de plásticos, petroquímicas, etcétera, etcétera. Todas ellas deben de cumplir con los requisitos mínimos de diseño seguro indicados en el NEC. Las empresas de transmisión y subtransmisión, las empresas de servicio eléctrico, su norma es el NESC. Y nosotros vamos a hablar en esta charla, en este tutorial, de la IEEE C2. Su importancia, su correlación con otras normas. Bueno, esta norma en sus primeros capítulos nos da definiciones. Nos habla de las unidades métricas, nos busca entender cuál es el grado de concepto, cuál es el lenguaje común que debemos usar para entendernos. Esta norma tiene un doble lenguaje. Eso es algo que también quiero que ustedes se lleven. No solo su diferencia con el NEC y su límite de aplicación, su límite de batería, sino que quiero que se lleven que tiene una unificación del lenguaje. Es común que en América Latina, según el país en el cual estemos hablando, hayan diferentes terminologías para un mismo elemento. Eso puede traer confusión. Entonces, como esta es una normativa de doble lenguaje, de carácter científico, pero también de carácter legal, es necesario hacer una definición de conceptos, una matriz de conceptos, donde podamos hablar desde una misma base común. Entonces, en la sección 02 de esta norma nos habla de sus definiciones y nos habla claramente, mira, IEEE, que es la que emite esta norma, la IEEE también tiene un diccionario online de definiciones. Las terminologías utilizadas en esta norma, desde el punto de vista legal, es usar las definiciones que están dentro del código, del NESC. Evidentemente, las definiciones son tan grandes como una enciclopedia. No puede colocar el NESC, tiene en sí, son las definiciones más importantes. Hay definiciones secundarias que no están dentro de la norma, pero que se pueden buscar en el diccionario de la IEEE, que está en línea, por cierto. Antes era un estándar que se emitía como libro, pero hoy en día la IEEE tiene este diccionario en línea, entonces las definiciones que no están en la sección de definiciones de la norma se pueden conseguir en línea en el portal de la IEEE. Y si no está en el portal de la IEEE, esas definiciones se busca un diccionario estándar, lo cual es muy difícil, porque normalmente el diccionario estándar de la IEEE ya es bastante completo, bastante grande. Como les decía, la IEEE 100 es una norma vieja, muy vieja, y ya está superada. ¿Okay? Su última versión fue la de 2000 y hoy en día se usa el diccionario online de la IEEE. Hay ciertas definiciones que nosotros debemos de entender. Por ejemplo, en inglés, aislamiento se puede definir como insulated o isolated, pero en español ambas la traducimos como aislamiento. Cuando nosotros leemos la norma y no estamos 100% alineados a lo que es la terminología del lenguaje del NESC, no podemos entender las medidas de seguridad que nos hablan.
Por ejemplo, cuando en inglés se habla de insulated, se habla de aislamiento, pero aislamiento desde el punto de vista de revestimiento, de colocar un termoplástico o un material termoestable, ya sea THHW, XLPE o EPR, dentro de una parte activa, dentro de un conductor, dentro de una barra, para evitar el contacto accidental de una persona o a realizar una falla o un cortocircuito a una parte activa del elemento. Pero otro requerimiento de seguridad u otra medida de seguridad, esta es el isolated, que se debería traducir como alejamiento de partes vivas. Entonces, el alejamiento es una especie de aislamiento eléctrico, valga la redundancia. El alejamiento se debe entender como eso, como una separación intencional. Entonces, cuando nosotros leemos las normas en español, vemos que ambas se traducen como aislamiento y pudieran ser malinterpretados. Alejamiento de partes vivas normalmente tiene que ver con dejar que las partes vivas estén alejadas, fuera del alcance de la mano de una persona, basada en las constantes fisiométricas del cuerpo humano, en las constantes humanas de diseño. Y también podríamos hablar de aislamientos autorrestaurables como el aire. Entonces, claro, yo alejo algo dentro de un material que tiene una rigidez dieléctrica bajo condiciones normales, que se comporta como un aislante. Bueno, yo puedo hablar de isolated. Normalmente, el concepto de líneas de transmisión, el cable que está sujetado por aisladores, ese alejamiento que tiene el cable de la cruceta de la línea de transmisión es un alejamiento es un alejamiento desde el punto de vista de concepto. Desde el punto de vista de aislamientos, se puede decir que está envuelta en un aislamiento en aire, que es un aislamiento al final autorrestaurable. El tener esas dos definiciones en inglés no es casualidad, es a propósito. ¿Por qué? Porque son medidas de seguridad completamente diferentes. Entonces, traducirlos al español y leerlos al español como aislado o aislamiento puede traer a confusión en cuanto al uso de materiales o el alejamiento de elementos activos. Esto es una muestra de lo por qué es necesario entender la terminología y definición de esta norma, al igual que persona calificada, persona designada y persona autorizada, tienen conceptos completamente diferentes. No lo voy a abordar en esta charla por cuestiones de tiempo, pero quiero que entiendan de qué es necesario para establecer reglas. Les repito, y es algo importante, la norma tiene un lenguaje técnico y un lenguaje legal. ¿Y por qué el lenguaje legal? Ya vamos a ver cómo vamos a usar el lenguaje legal desde el punto de vista de aplicación normativa. Bueno, una vez que hablamos de normas y entendemos los requisitos mínimos de seguridad, fíjense, esto es lo que nosotros, yo le estaba hablando ahorita, ¿no? Las constantes humanas de diseño, las constantes fisiométricas de diseño que nos permiten a nosotros establecer reglas de trabajo. No sé si ya le va sonando lo que es el capítulo 4 de esta norma, dentro de una subestación, capítulo 1, dentro de una línea aérea o subterránea, capítulo 2 y 3 respectivamente. Entonces, estas constantes humanas son importantes. Establecen medidas, establecen criterios de seguridad para el trabajo, criterios de seguridad para alejamiento y para inspección, por supuesto. Inspección y mantenimiento, en ambos casos. Todas ellas se complementan. Estoy pasando esto un poco muy rápido porque realmente esto es un curso cuya norma completa, ya estamos hablando de una norma que tiene un siglo de desarrollo, su norma completa está hecha se dicta a duras penas, muy a duras penas, en una semana, en 40 horas de curso. Pero en esta sección quiero ilustrar que se está hablando de la subestación y solamente aquí se trata de los requisitos mínimos de seguridad en cuanto a puesta a tierra de subestaciones. Si bien el capítulo 1 de subestaciones, ahorita estamos en la sección 09, ¿no? 09, regla 092E, que se llama punto de conexión de los conductores de puesta a tierra. Nos está hablando de la puesta a tierra, pero de subestaciones. Bueno, y hay muchos ejemplos de puesta a tierra, muchos contraejemplos de malas puestas a tierra que se deberían de analizar tomando sus casos en particulares, ¿no? Y el tipo de materiales que se va a usar. Asimismo, esta norma nos habla de las puestas a tierra de las líneas de distribución, que es el siguiente capítulo, y el capítulo 3, que son de las líneas de
subterráneas, que son las líneas subterráneas, también nos habla un poco de la puesta a tierra de las mismas, cómo deben serlas, como se muestra en la siguiente foto. Ya les digo. Cómo se muestra en la siguiente foto. Acá. La puesta a tierra en la cometida de la carga. Entonces, el entender la sección 9 como una sección amplia, una sección general de puesta a tierra de toda la norma, de todos sus capítulos, es sumamente importante. Es muy común ver cómo los ingenieros profesionales que están encargados de una subestación van directamente al capítulo 1 de la norma, la que habla de las reglas de trabajo de subestaciones, y se la leen completamente. Y obvian por completo las definiciones y terminologías iniciales de la norma, en sus secciones 2 y 3 respectivamente, donde también hablan de las normas de referencia, y se saltan en la sección 09, que es la sección de puesta a tierra. Esta sección, como ya les estaba diciendo, es una sección sumamente importante desde el punto de vista de trabajo. En esta lámina que estamos viendo ahorita, que habla del capítulo 1, subestaciones eléctricas, en esta lámina yo lo que quiero es dar un paso, es que ustedes observen cuál es el alcance normativo de este primer capítulo, en donde se dictan muchas medidas que van desde el punto de vista de las cercas, cómo deben ser las cercas perimetrales al lado de la subestación desde el punto de vista de seguridad de los peatones, de seguridad del personal, pero se definen dos tipos de cercas internas y cercas externas. Esas cercas no solamente son cercas que deben de tener cierta altura, cierta característica constructiva, cierta conexión a tierra, sino que también debe tener un cierto tipo de señalización. ¿Por qué? Porque si yo tengo una cerca, un espacio público y un niño salta, es considerado vandalismo si y solo si tú le colocaste alguna señal de advertencia. La señal de advertencia no es una señal que yo diga, oye, mira, ten cuidado, que hay una subestación. No, está catalogado y normalmente tiene 3 partes una señal de advertencia. La señal de advertencia normalmente tiene una frase, una palabra de advertencia, de peligro, cautela, cuidado, hay un mensaje, una frase de advertencia, y también hay una ilustración. ¿Por qué? Porque también hay dentro de la comunidad analfabetas. Pero hay símbolos que son universales y que describen peligro de choque eléctrico, peligro de muerte, peligro de electrocución. Al igual que hay colores. Esos colores, amarillo, rojo, azul, la definición de símbolos, están determinados con normativas locales, pero también en normativas internacionales. En el caso del National Electrical Safety Code, las normas para generar estas frases de advertencia, colores y símbolos están identificadas en las normas ANSI, ¿no? Hay que colocarlas. ¿Qué pasa si tú cumples con todas las medidas de seguridad desde el punto de vista de electrocución, desde el punto de vista de puesta a tierra, conductores de fase, conductores activos, etcétera, etcétera, y no colocaste la frase y alguien penetra a la subestación y se electrocuta? Bueno, hay una negligencia por parte de la empresa de servicio eléctrico, porque para que sea considerado vandalismo, tú debiste haber cumplido con esta norma. Entonces, vamos entrando a lo que es el concepto de aplicación de esta norma. Como desde el punto de vista de inspección, es su primera y más grande aplicación. La aplicación básica de esta norma es tener los requisitos mínimos de una instalación segura. Ese es el lenguaje técnico de la norma. Usted aplica toda la norma y tiene un lenguaje seguro. Entonces, la aplicación primordial está en el diseño. Los ingenieros diseñadores deben de usar esta norma para cumplirla. Su diseño debe cumplir específicamente esta norma. Ahora, su segunda y más grande aplicación es la inspección y mantenimiento. Entonces, un inspector va a realizar una inspección, valga la redundancia, en una subestación eléctrica y se encuentra que no hay señalización. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que esta norma le permite al inspector? Le permite al inspector levantar una no conformidad. Entonces el inspector, ¿qué dice? Bueno, mira, la señalización está en la parte 1 de la norma, sección 11, regla 110A1.
Entonces, como yo veo que esta subestación no tiene señalizaciones o las señalizaciones no son las adecuadas, entonces yo coloco dentro de mi informe de inspección falta de señalización. Así sencillito, una frase. Violación a la regla 110A1. Eso es una code violation. Entonces, claro, hace mucho más fácil la inspección. Atrás, muy atrás, a comienzos del siglo XX, hace años que se dejó en el pasado las inspecciones de peritos, de ingenieros especialistas, que decían, bueno, yo como tengo 30 años de experiencia, yo como he trabajado aquí y allá, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, yo voy a inspeccionar esta estación. Entonces, los informes de inspección eran antes, yo creo que esto está malo por esta razón, entonces explicaban la razón. Yo creo que esto no debe de ser así, o esto debería ser de esta otra manera. Entonces, eso es una informe de inspección que es muy común encontrarlo en América Latina. Muy, muy, muy común. Pero no es correcto, no es auditable, no está embarcado en un plan de gestión de la calidad ISO 9001. No es correcto. De hecho, ese tipo de inspección se considera hoy, a 20 años de ya recorridos del siglo XXI, o 19 años, como lo quieran ver, una mala praxis profesional. El informe de inspección debe decir la regla, la norma en la que viola y la regla, la sección o artículo, dependiendo de qué tipo de norma estamos hablando, estás violando. Porque si no, es un informe, es muy escueto, muy neófito, muy rudimentario. ¿Ok? Un informe formal que tiene una connotación legal es un informe donde se dice cada una de las reglas que se contiene. Entonces, este tutorial se llama Curso de Aplicación del NESC, es porque debemos entender dos cosas fundamentales. Del lenguaje técnico de esta norma, debemos llevarnos la idea de que todas nuestras instalaciones deben de cumplir con lo que se dice en el NESC, porque es la única garantía que tenemos nosotros de un diseño mínimamente seguro, son requisitos mínimos de diseño. Ahora, que le podemos poner más cosas, sí, perfecto, pero estos son mínimos, requisitos mínimos de seguridad. Y desde el lenguaje legal de esta normativa es que nos da a nosotros la capacidad de hacerles inspecciones y auditorías serias, confiables, que le permiten a la empresa de servicio eléctrico escudarse ante accidentes, porque los accidentes realmente ocurren, pero si la empresa hace una auditoría, evidentemente por un tercero, normalmente este tipo de auditorías a este nivel tan profundo, se pide que lo haga un tercero, no que lo haga la misma empresa de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de auditoría se ve como que cobrarse y darse el vuelto, ¿no? Ellos mismos. Sus propios inspectores, ellos mismos hacen la auditoría, no. Sus propios inspectores inspeccionan, constantemente inspeccionan las líneas aéreas, constantemente inspeccionan las líneas de las subestaciones para que garantizar que cumplan con esta norma. Ahora, cuando tú te vas con un tercero que te certifique, que te audite tus instalaciones, el tercero puede ver cosas que tus inspectores no vean. Son inspectores terceros que han visto otras instalaciones, que ya han visto algunas fallas, que inclusive dominan la norma, promueven el uso de la norma, promueven la inclusión de otros artículos dentro del propio comité, son inclusive entrenadores de esta misma norma en varios países, entonces tienen ciertos conocimientos que pudiera que el personal local no lo tuviera y pudiera ver cosas de otra manera. Indistintamente, un inspector externo tiene una nueva visión y pudiera generar una visión disruptiva donde pudiera detectar fallas que otros no lo detectan por la familiaridad que el técnico tiene con la instalación. Entonces, este lenguaje legal nos permite a nosotros generar unos informes de inspección autoauditables. ¿Qué significa eso? Significa que cuando la empresa detecta sus fallos, ella sabe qué son las medidas que se van a cometer. Si se hace un buen plan de reducción de riesgo, puede direccionar sus recursos humanos, su dinero, sus cuadrillas o subcontratar ciertos trabajos, puede dedicar su esfuerzo y su dinero específicamente a aquellas cosas que son más importantes que otras desde el punto de vista de seguridad, integridad de los equipos y continuidad del servicio. Asimismo, la norma en su capítulo de líneas aéreas, la que estamos viendo en este momento,
nos marca, por supuesto, las reglas de trabajo para líneas aéreas de distribución. Entonces, este segundo capítulo, ella nos habla acerca de cómo deben estar los mensajeros, las guayas o las retenidas, dependiendo del nombre que se utilice en cada país. Por eso que es importante establecer la terminología en los aisladores, las crucetas, cómo hacer el daño, cómo hacer el plan de prevención de riesgo. Inclusive nos dice a nosotros que debemos de tener un plan de inspección y mantenimiento por escrito. Debe ser constante, debe ser auditable, por supuesto, si nos lo pide, debe ser auditable en cualquier momento, y nos piden un plan de gestión de la vegetación. O sea, el plan de gestión de la vegetación no solamente es para evitar daños de incendios, daños por choques, sino el plan de gestión de la vegetación y por supuesto, señalizaciones de seguridad y de advertencia para evitar que otros entren dentro de esa instalación. Este plan, estas pautas que aquí se contienen, estas reglas de trabajo que aquí se contienen, nos permiten a nosotros generar otros procedimientos. O sea, de esta norma se aplica la creación de procedimientos específicos. La norma pide un plan de gestión de vegetación. Te da pautas mínimas, pero no te da el detalle de cómo hacerlo. El plan de gestión de vegetación no debe ser visto solamente como la poda y tala de árboles para evitar esto que vemos en pantalla, ¿no? Cortocircuitos, por culpa de árboles, fallas, etc. No solamente es tala y poda de grandes extensiones de territorios en la servidumbre de líneas aéreas, sino que también incluye qué vas a hacer con estos desechos orgánicos de la tala y poda. Se puede convertir en abono, cómo sembrar árboles, flores, desde el punto de vista ecológico, según la región en la que estás contenida. Y además, cuáles son los procedimientos para hacer una tala o poda de manera ecológica, ¿ok? Salvando ciertos árboles centenarios o árboles realmente. Entonces, un plan de gestión de vegetación tiene técnica, tiene procedimientos, tiene herramientas de inspección, tiene herramientas de poda, herramientas de talado. Y un plan, y pudiera contener un plan de siembra más allá de la servidumbre, o sea, una poservidumbre en donde haya árboles o vegetación de de pocas raíces y de muy baja estatura que esté en sincronía con la fauna local, ¿no? Todo eso se degenera del NESC. El NESC es la base de la pirámide y todos estos procedimientos vienen de allí. Cuando el NESC te pide, necesito un plan de gestión de la vegetación, significa que cuando el inspector, el tercero que le estoy diciendo, vaya a auditar, va a la empresa y le dice, quiero el plan de gestión de la vegetación. Entonces debe haber un documento que debe ser revisado con la misma periodicidad que se actualiza la norma, que debe ser revisado en función de un procedimiento, un plan adecuado, según la tropicalización de la empresa del servicio eléctrico. Es decir, según el clima, el país y el lugar en donde ellos estén operando. El que no exista este procedimiento por escrito es una code violation, porque el código te lo pide. Pero entonces, ahí viene la dicotomía, o por lo menos la dialéctica de aquellos que dicen, ya va, espérate, yo estoy haciendo un plan de gestión de la vegetación. Yo subcontrato a una empresa que me hace la limpieza de la servidumbre. Sí, pero eso no es un plan de gestión de la vegetación. Si no está escrito, pues no es un plan. Gestión, la palabra gestión involucra varios niveles. Y bueno, y la vegetación no es simplemente el control de la poda y tala. Entonces, debería estar un procedimiento escrito que sea inspeccionable, auditable, o sea, alguien lo debe de revisar. Entonces, con base a ese procedimiento que debe ser revisable, que debe estar por escrito, uno va a campo a ver si que realmente lo que están haciendo en campo es lo que está escrito. Entonces, esa es la manera profesional de trabajar, ¿no? Bueno, y en su último capítulo, la IEEE C2 nos habla de las reglas de trabajo. Evidentemente, hay trabajo en altura, trabajo en alta, media o extra alta tensión. Entonces, en estas reglas de trabajo, evidentemente, nosotros podemos conseguir el uso de los equipos de protección personal para diferentes tipos
de aplicaciones, el uso de varillas para alejamientos, las pruebas que se le deben hacer a los equipos de protección personal, la calificación del personal. Aquí vamos a entrar ahora en la parte de capacitación. Fíjate, nosotros no podemos decirle a un personal, mira, que están los equipos de protección personal, aquí están el circuito eléctrico, ese personal no está capacitado. Nadie le puede exigir a un ingeniero, a un técnico, a un profesional, a un supervisor, a un gerente, que cumpla con el National Electrical Safety Code si no tiene un curso de la National Safety Code. A sabiendas que el curso de la National Electrical Safety Code es el primer curso que deberían de tener, el primero de una serie de cursos, porque ese es el curso genérico, el curso general, mundial, global de las instalaciones eléctricas. Pero hay un segundo curso que es un curso personalizado. Depende de la instalación de la empresa de servicio eléctrico. Hay una empresa de servicio eléctrico que tiene una subestación 115.13.8 y una línea de transmisión de 115 y una línea de distribución de 13.8. Entonces, todas esas son instalaciones de esta empresa de servicio eléctrico. Bueno, el personal se capacitó en la norma, tal cual, en el NESC, ya está capacitado. Pero también necesita una segunda capacitación porque esas líneas de 115 y las de 13.8 y la subestación tiene criterios de diseño particulares que fueron productos de los ingenieros diseñadores que valga la redundancia, la diseñaron. Y características particulares de construcción que surgieron a raíz de, valga la redundancia, la construcción y la ubicación de la zona. Entonces, no todas las líneas de 115 están en un valle, no todas están en una montaña, no todas están en ambientes rurales o en ambientes industriales corrosivos o en ambientes marinos corrosivos. Es decir, hay diferentes tipos de deterioro, diferentes tipos de mantenimiento en consecuencia. Y por lo tanto hay diferentes tipos de inspección y periodicidad de esa inspección según el grado de corrosión y según el grado de influencia sobre ellas. Entonces, las reglas de trabajo definidas en la parte 4 nos habla del factor humano, ¿no? Ese factor humano debe tener equipo de protección personal. Esos equipos de protección personal deben ser suministrados según el tipo de instalación, el nivel de tensión, por ejemplo, el nivel de cortocircuito para tableros, para el arc flash que se pudiera originar en ciertos tableros. Nos define también cómo se va a probar esos equipos, con cuánta periodicidad se prueban la rigidez eléctrica de esos equipos, se use o no se use. Por ejemplo, un guante para trabajo manual en línea de transmisión, se le hace una prueba cada 6 meses, mínimo, normalmente es así. Pero se use o no se use el guante, esa prueba hay que hacerla. Entonces hay que hacer una prueba periódica para los equipos de protección personal y también hay que hacer una prueba antes de usar el equipo. Hay que hacer una limpieza, por supuesto, de los equipos para evitar que haya polvo y humedad, porque eso por ahí puede haber corrientes de fuga, y hay que hacer una prueba al equipo para checar que el equipo no se haya dañado. Por ejemplo, durante el transporte hacia la instalación, el guante se pudo haber rajado o rayado con una grapa o con un objeto puntiagudo, y en ese sitio parte del espesor del aislamiento pues se vio comprometido. Tal vez no hay una perforación como tal, una perforación completa, sino parcial, o sea, una raya, pero eso le ha quitado rigidez eléctrica al guante, en ese punto donde se originó la raya. Entonces hay que hacer una inspección antes. Bueno, todo está contenido en las reglas de trabajo. La aplicación de las reglas de trabajo. Esa aplicación de reglas de trabajo genera procedimientos de trabajo específicos. Las reglas de trabajo que nosotros vemos en la parte 4 del NESC son reglas de trabajo genéricas. Ahora, yo tengo una instalación de 115, eso es una instalación específica, 115, que tiene distancias de seguridad específicas, que tiene un alejamiento de partes vivas específicas, que está en un terreno específico y por lo tanto tienen unos electrodos de puesta a tierra, con una resistencia a puesta a tierra específico. Está en ambiente marino o está en ambiente urbano o rural con diferentes grados de corrosión, que genera un ataque electroquímico específico. Entonces, teniendo ya la norma, que es una norma genérica y global, se degenera de esa norma procedimientos específicos que las empresas deberían de tener porque esta norma se los pide.
Entonces, la inspección no solamente es una inspección de las instalaciones, sino también una inspección documental para garantizar que las personas están usando buenos procedimientos y estén aplicando buenas prácticas de ingeniería. Fíjense, desde el punto de vista de aplicación, ¿cómo sería esto? Bueno, antes, un pelo antes, vamos a ver lo que sería un ejemplo, pero para líneas de transmisión. Desde el punto de vista de aplicación, vamos a ver lo que sería para lo que son líneas de transmisión. En líneas de transmisión yo tengo problemas de corrosión, tanto de las patas de la torre, como de las fundaciones de la torre, como la propia torre, como los elementos estructurales de la torre, los elementos, los aisladores, los cables, etc. Todo eso debe estar inspeccionado. Entonces, yo debo de conocer ciertos aspectos básicos de corrosión, por supuesto, y saber cuál es el periodo de deterioro de cada uno de tus elementos. Lo que nosotros vemos aquí es una vida útil de los componentes de una torre de transmisión, y claro, hay componentes que tienen una vida útil de 6 años, otro de 8 años, otro de 10 años. Esa vida útil me va a determinar a mí la periodicidad de la inspección. Entonces, estoy obligado a inspeccionar porque el código me obliga a inspeccionar. Entonces, esa inspección debe generar en un documento, en algo que sea auditable. Cuando alguien dentro de 10 años me diga, usted inspeccionó algo durante estos 10 últimos años, uno entrega todos los documentos de inspección. Pero para que realmente cumpla con la trazabilidad de la documentación y de la inspección, es necesario que los documentos de inspección cumplan con unos requisitos mínimos. Mira, hay algo que nosotros sabemos, que hay diferentes tipos de deterioro, ¿no? La norma, el NASC, en la regla 214.A, nos dice específicamente inspección y pruebas de líneas de equipo cuando estén en servicio. En líneas generales, la regla 214A nos dice hay que inspeccionarla. Pero hay que inspeccionarla no es simplemente ir a inspeccionarla y ya, eso se queda en letra muerta. O sea, si ocurre un accidente, alguien te dice, tú no la inspeccionaste. Ya, espérate, yo sí. Bueno, muéstrame los reportes de inspección. No, simplemente mi gente va de manera periódica, no generaste reporte. No, ellos inspeccionaron, aquí hay un cronograma de inspección, ellos lo cumplieron. Primero, yo no sé si lo cumplieron o no lo cumplieron. Segundo, no hay reportes. Por lo tanto, no hay trazabilidad de la información. O sea, no se generaron constancia de que realmente aplicaron la norma. Entonces, la norma ya te está pidiendo que inspecciones, pero cuando te lo pide y te audite, tú tienes que generar documentos traciables en donde tú constes que hiciste esa inspección en ese periodo de tiempo. Aunque la línea esté fuera de servicio o la línea se use de manera temporal, no de manera continua, la norma te pide que también las inspecciones y que generes esas evidencias de inspección. ¿Ves? Entonces, la inspección, fíjense, la inspección, como nosotros la concebimos desde el punto de vista de aplicación del NESC, es de la siguiente manera. Quiero que presten mucha atención aquí porque ya este es un concepto de aplicación desde el punto de vista de inspección que degenera en mantenimiento, que degenera en operación, que degenera en la gerencia comercial y en la gerencia país de esta empresa de servicio eléctrico. Primero se realiza un informe de inspección. Arriba vemos ese papel y ese lápiz que se dice que es necesario, es urgente emitir un inspection report. Ese reporte de inspección debe cumplir con unos requisitos mínimos de trazabilidad de la información que son necesarios realizarlas. ¿Ok? Con base a otras normas. Por ejemplo, con base a las normas mínimas de documentación incluidas dentro de las normas de gestión de la calidad de ISO 9001, por ejemplo. Y ese, como ya habíamos dicho antes, ese informe indicar específicamente la normatividad que viola. No es que, bueno, el inspector dijo que esto está mal porque, mira, aquí se ve feo, está un poco corroído. No. Si hay algo de corrosión, entonces viola la regla tal del capítulo tal de la norma tal. En el caso del NESC, viola el capítulo X de la regla X del NESC. Hay que colocarla así. Eso es un reporte de inspección. Una vez que todos tus hallazgos, esos hallazgos pueden ser o no conformidades, o violaciones, o oportunidades de mejora, o recomendaciones, hay que priorizarlos. Hay que priorizarlos. Es una buena práctica profesional priorizar esos hallazgos.
¿Cómo se prioriza? La propuesta que nosotros hacemos es un orden de colores típico, 3 niveles, rojo, verde y amarillo según un semáforo. Rojos son aquellos que tienen altísimo riesgo de seguridad, por supuesto. Amarillo, altísimo, mediano riesgo, no es un riesgo inmediato, pero tiene riesgo. Y verde, que tienen algo de riesgo, no es inmediato, pues es un riesgo a largo plazo, un deterioro que se está acometiendo, pero todavía no ha llegado a definirse como riesgo como tal, un riesgo menor. Pero que aunque esté en verde, no significa que no vayamos a hacer nada, no, hay que hacerle un mantenimiento, ya sea correctivo, preventivo o reposición de alguna pieza. Pero esa priorización de riesgo es necesario ¿para qué? Para optimizar recursos. Esos recursos son dinero y horas hombre. Si mantenimiento y operaciones tiene un presupuesto para este año y dentro de ese presupuesto estaba limpiar o pintar una cerca perimetral, mira, yo no voy a usar el dinero para pintar si una empresa, un tercero me dice que aquí tengo un altísimo riesgo de prioridad nivel 1, o sea, en código rojo, entonces yo voy a agarrar ese dinero de pintar las cercas perimetrales de la subestación y la voy a utilizar en eliminar estos riesgos que están en rojo. Esos riesgos, esa priorización de hallazgos, se basan en riesgo de incendio, riesgo de electrocución, riesgo de pérdida o continuidad del servicio eléctrico, riesgo de daño de los equipos. O sea, hay diferentes tipos de riesgos, ¿no? Y por lo tanto, hay una diferente tipo de priorización. Entonces, cuando yo sé en dónde, cuáles son exactamente mis fallas, yo sé qué dinero voy a colocar en cada sitio. Es decir, voy a cargar el dinero que tengo disponible para solventar los riesgos de nivel 1, ¿no? Rojas, de código rojo. Si no tengo el suficiente dinero, pues para el año que viene pido presupuesto para por lo menos eliminarme la de código rojo. Por lo menos, es decir, hay una justificación desde el punto de vista de gestión de las operaciones para el control del dinero. Asimismo, hay actividades de mantenimiento o de reposición que pueden ser acometidos por el propio personal de la empresa de servicio eléctrico. Pero hay otros que no. Entonces, ahí yo optimizo recursos. Bueno, los que pueda hacer mis cuadrillas, pues lo hacen, y los que no, pues subcontrato. Entonces, yo sé que eso significa dinero. Horas hombre de mi personal y dinero para un externo, ¿no? Y todo eso debe estar enmarcado en un plan de reducción de riesgo. Cuando tú haces eso, cuando tú haces este procedimiento, cuando ocurre un accidente, y fíjense, señores, no hay nada como un accidente eléctrico que tiene muy impacto en la población. Y más ahorita que vivimos en un mundo de redes sociales. No, una línea de transmisión se cayó encima de un bebé. Imagínate, el escándalo, el daño a la imagen, más la muerte de... O sea, es algo apoteósico. Entonces, ¿cómo tú le dices a la gente, no fue negligencia mía? No fue negligencia, la empresa de servicios eléctricos no fue negligente y mi personal es altamente calificado, tampoco son negligentes. Fue un accidente. La única manera de que una empresa de servicio eléctrico diga que esto fue un accidente es que genere las evidencias de que primero está cumpliendo con el NESC, segundo, todas sus instalaciones fueron auditadas, y no por ellos mismos, sino que por un tercero. Pero la importancia de la auditabilidad de un tercero es porque ser inspeccionada por ti mismo constantemente es una garantía de calidad, por supuesto, hay que hacerlo. Pero cada cierto tiempo la auditoría por un tercero te da una certificación por un tercero de que estás cumpliendo o no estás cumpliendo con una norma. Y si se llega a riesgo de alto nivel, pues están documentados y se dice, mire, este es el presupuesto que yo tengo para el mantenimiento de líneas aéreas o para el mantenimiento de nuestra estación. Estoy garantizándole a la población que el presupuesto va para aquellos puntos que realmente son código rojo. Y no que la estoy gastando en pintar la cerca, en colocar letreros, en fiesticas para la comunidad, en donarle a mis vecinos, a la comunidad vecina, una fiestica patronal. No, yo estoy garantizando que realmente estoy haciendo un servicio del primer mundo, de primera calidad, y todo eso se ve ¿en qué? En los inspection reports, en los reportes de inspección y en los planes de reducción de riesgo. Entonces, una planilla de inspección debe de contener varias cosas. Un listado de no conformidades, las personas, los inspectores que fueron a realizar la inspección, el día, la fecha, la hora en la que se realizó la inspección, porque claro, tú ves un daño hoy y dentro de 6 meses ves otro daño y alguien puede decir, mira, el inspector no vio eso. No señor.
hay un registro fotográfico y ese daño no existía para la fecha de inspección. Por lo tanto, es necesario documentar las fechas, es necesario documentar las personas, tanto de parte de todos los interesados. El contratista de mantenimiento, el contratista inspector, auditor, el cliente de la empresa de servicio eléctrico, dentro del área de operaciones, dentro del área de mantenimiento, etc. Todas las personas involucradas que están durante el periodo de inspección. Se levantan las no conformidades y se pone la fecha de levantado. Miren, la sección 6. La fecha de levantado es importante y sobre todo la fecha de cierre. Entonces, estos informes de inspección están zonificados. ¿Ok? Hay una zona que tiene un inspección report para esa zona y así sucesivamente. Es decir, esto es un documento que se usa, es un instrumento de inspección, de hecho, que se usa para toda la vida útil del activo, de la instalación. ¿Por qué? Porque todas las no conformidades que yo voy levantando y cerrando deben quedarse en ese formato. Nunca deben ser borradas, ¿no? Lo que pasa es que yo detecté una no conformidad, la levanté y a los 6 meses la cerré porque ya lo arreglé. Eso significa que lo elimino de la fila de la sección 6 de esta planilla. No. Toda no conformidad levantada y cerrada queda como histórico. ¿Por qué? Porque esas son evidencias de primero que se detectó una falla. Y por lo tanto se puede ver cómo se están comportando los activos desde el punto de vista de corrosión, desde el punto de vista de concreto, de metalmecánica, etcétera, 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 dentro de ese ambiente. Y no solamente eso, sino con las medidas correctivas que se emplearon, no sabemos si fueron eficaces o no, ya se va a ver en el futuro. Así que es necesario conservar el histórico de las inspecciones. Entonces, las 3 características principales de un buen informe de inspección es que debe haber una trazabilidad de la información, debe ser autoauditable y debe ser actualizable, es decir, debe conservar el histórico de la información. ¿Por qué debe ser autoauditable? Porque este informe te debe de llevar al momento de la inspección. Por ejemplo, esto tiene como anexo A, fotos de referencia, B, no conformidades y hallazgos, C, revisión de la información existente. Entonces, ¿qué es la revisión existente? Lo que yo les decía, revisión de los procedimientos que degeneran del NESC, revisión de la ingeniería de diseño, que son los criterios de seguridad con los que se implementaron, que deben de cumplir con el NESC, por supuesto. Entonces, a la no conformidad, ¿a quién se las va a poner? Por no cumplir con el NESC. ¿A los operadores que no la construyeron o a los que la diseñaron que no tenían ni idea de lo que decía la norma? Entonces, también hay, en la definición de responsabilidades es necesario revisar la información existente, ya sea los procedimientos actuales como la ingeniería de diseño, ¿no? Y más los históricos de mantenimiento que se tengan y se posean. Entonces, cuando tú generas una foto particular por cada daño, mínimo daño que hay, cuando generas un análisis de la información existente, tú estás generando en esta planilla de inspección un reporte muy, muy, muy bueno. Y luego hay planillas conexas, ¿no? Hay planillas conexas que te ayudan a realizar una evaluación. Aparte de estas 3 secciones, garantizar la auditoría, garantizar la trazabilidad, que esto sea autoeditable, está la creación de planillas conexas, no solo las fotografías, sino planillas conexas, que te permitirá hacer un buen levantamiento dependiendo del tipo de instalación. Una vez que haces eso, haces un plan de reducción de riesgo. Todo lo que vemos aquí, en esta pantalla, ustedes pueden ponerle pause a la grabación y leerlas. Pero una de las cosas más importantes son estos beneficios tangibles e intangibles que están aquí. Porque la implementación de un plan de reducción de riesgo justifica a la empresa ante casos de siniestros que la empresa está invirtiendo en la detección y solución de puntos calientes, como consecuencia del deterioro normal de las instalaciones. Por lo tanto, en ningún caso se podría considerar negligencia por parte de la empresa. Entonces, ¿cómo hacer un plan de reducción de riesgo? Pueden ser unos más complejos o unos más sencillos. Fíjense, esto es un caso de ejemplo de reducción de riesgo donde aquí en descripción se le coloca, por ejemplo, una descripción de la no conformidad levantada. Aquí se le coloca una adecuación, se dice, mira, esto debes de corregirlo de esta manera o simplemente sustituir un tornillo o lo que sea. Y aquí la norma, el artículo y la sección que viola. En este caso de ejemplos de la NFPA, pero lo mismo se puede hacer con la IEEE C2 o el NESC, ¿no? Y claro, esto está casado con Inspection Report figura tal, ¿no? Figura B6, B9, B5, B8, es decir, que el plan de reducción de riesgo está casado con un informe de inspección que es autoauditable. Claro, todo este tipo de fallas y no conformidades o oportunidades de mejora, como lo quieran llamar,
se catalogan unos índices que la priorizan en niveles de riesgo. Entonces tú ya sabes cuáles son a los primeros que tú tienes que invertir dinero, horas hombre, recursos en general, para acometer las fallas de mayor gravedad y de mayor importancia. Nosotros en Kaizen, nosotros definimos varios inspección basados en la misma, en los mismos procedimientos con diferentes normas, normas eléctricas, normas mecánicas, normas de instrumentación y control, normas petroleras, etcétera, etcétera. Pero para propósitos eléctricos, nosotros hemos desarrollado una metodología que es la que ustedes han visto, que cumple con trazabilidad de información, gestión de la calidad, cumplimiento normativo, en este caso la norma de referencia de la que es nuestro fuerte en este momento, en este tutorial, en este curso, es la norma eléctrica National Electrical Safety Code y CCC2. Entonces, nuestra metodología de inspección basada solamente en riesgos eléctricos es el ELRAM, ¿no? Nosotros lo llamamos Electrical Risk Alternative Method. Pero es una solución particular de nosotros para con respecto a la aplicación del NESC para propósitos industriales. Evidentemente, si yo tengo una norma que es ley, que es la garantía de diseño seguro, es una norma que es ley, es la garantía de diseño seguro, de ella se deben de generar procedimientos. Su aplicación es la creación de procedimientos particulares para instalaciones particulares. ¿Por qué? Porque la norma es general, es amplia, de amplio espectro, que abarca subestaciones, líneas aéreas de transmisión, líneas subterráneas y reglas de trabajo, que incluyen inspección y mantenimiento. Entonces, de esa generalidad, de ese universo, de ese siglo de patrimonio humano en el ámbito de seguridad eléctrica, yo debo, desde el punto de vista de aplicación, cumplir con esas reglas. Pero lo debo de hacer de manera profesional, o sea, de manera traceable, de manera auditable, de manera constante. No es que yo coloqué un cartel de señalización en una subestación hace 20 años y resulta ser que era de plástico, no resistente a los rayos ultravioleta, y las letras empezaron a desaparecer a lo largo del tiempo. Lo puse de metal y el cartel se empezó a corroer a lo largo del tiempo. Eso es una mala praxis profesional. O sea, la norma te pide inspección y mantenimiento constante. Entonces tú debes de generar procedimientos de inspección y mantenimiento que deben ser auditables. Entonces, las empresas, y son ámbitos de aplicación, la norma le da no solamente lo que debe de tener unas instalaciones eléctricas, sino de cómo deben de proceder para la inspección y para el mantenimiento. La norma pide inspección continua, mantenimiento continuo. La norma pide un plan de gestión de la vegetación, la norma pide una uniformidad en la señalización, etcétera, etcétera. Entonces, la aplicación de la normativa demuestra su enorme valor en dos lenguajes. Y así quiero concluir. En un lenguaje técnico nos dan las garantías mínimas de instalaciones seguras. El lenguaje técnico de la norma National Electrical Safety Code nos da las garantías mínimas de que mi instalación posee un diseño seguro. Y cuando hablo de seguridad, hablo tanto de seguridad de las personas como seguridad de los equipos, o mejor dicho, integridad de los equipos y continuidad del servicio, porque que el servicio, el fluido eléctrico, siga de manera continua, traslada o evita problemas de inseguridad para aquellos consumidores, para las cargas a las que alimentan. Ese es lo que da su lenguaje técnico. Y el lenguaje legal en el que está constituido la norma, que está bien perfectamente dividida en capítulos, en secciones y en reglas de trabajo, en reglas, y tiene subdivisiones, permite realizar la inspección y mantenimiento periódico para garantizar que esas instalaciones permanezcan seguros. Es decir, la aplicación el día de hoy del NESC es el primer paso, garantía de seguridad. Pero durante el resto de los 20, 30, 40 o 50 años de vida útil de la instalación, la aplicación del NESC debe de mantenerse. Y lo único que garantizamos que la aplicación del NESC se mantenga en el tiempo es con una inspección y mantenimiento constante.
para garantizar que esas reglas allí contenidas permanezcan. No solamente la vida útil. ¿Por qué? Porque todos los elementos que conforman una instalación sufren deterioro normal a causa del tiempo, a causa de los agentes externos. En conclusión, la norma es una norma muy amplia, abarca subestaciones, líneas aéreas y subterráneas y métodos, procedimientos, reglas de trabajo que representan, mejor dicho, el estado actual del arte. Es lo que hoy conocemos como buenas prácticas de ingeniería. El no usarlas se cataloga desde el punto de vista de nuestro sector como una mala praxis profesional. En consecuencia, es necesario aplicarla. Ya lo hicieron en el año 0 de la instalación, pero para garantizar que se cumplan con esas reglas en el tiempo, es necesario hacer una correcta inspección de todas las instalaciones eléctricas de transmisión, subtransmisión y generación a la luz de la norma y sus constantes actualizaciones. Recuerden que esta norma se actualiza cada 5 años y no es porque genios de todo el mundo como Einstein o genios como Tesla se reúnen para ver cómo mejoramos la seguridad. No, esta norma se alimenta de muertes, de incendios, de explosiones, de fallas de servicio público a lo largo de todo el mundo, porque como ya les dije, todo el mundo puede dar su opinión al comité de revisor de la IEEE y decirle que esta norma, esta regla es impráctica, hay que incluir una nueva regla porque ya se instalaron fibra óptica, ya se desarrollaron nuevos equipos, ya se desarrollaron nuevos sistemas, nuevas herramientas, nuevas formas de distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que emplear la norma. La norma se alimenta de eso. La norma está viva, está en constante actualización. Y cumplirla garantiza que tú también estés en constante actualización, que tus instalaciones cada día sean mejores y más seguras. Muchas gracias por haber asistido a esta charla tutorial de aplicaciones del National Electrical Safety Code. Espero les haya gustado.